bendición de que usted permite que estemos en este lugar, Señor, con el objetivo de que usted nos hable. Y para ello necesitamos su poderosa presencia, su Espíritu Santo sea el que fluya en esta mañana, porque queremos, Señor, oír tu palabra. Te pedimos que usted bendiga a cada hermano, cada familia que está en este lugar y también los que no han podido venir. Señor, usted se glorifique en ellos, en el lugar en que están. Se lo pedimos y rogamos en el amor de Jesús. Amén. Como usted sabe, estamos estudiando hoy Hechos capítulo 15. Y le damos la bienvenida a esta clase Salvos por Cristo. Va porque parece que... Uy, ¿qué será? Más lento. Pip. Ya, estaba muy acelerada. Hoy nos corresponde estudiar Hechos 15 y vamos a ver Hechos del 1 al 35. El texto clave está en Efesios 2, 8, 9, que hoy no lo vamos a decir, pero igual lo consideramos, ¿cierto? Y damos lectura. Vamos a ir por parte porque es bastante largo los capítulos de hoy. Y el texto clave está en Efesios 2, 8, 9 y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está de acuerdo usted? Amén. Para entrar en el tema, vamos a hacer un pequeño resumen. Sabemos que en el plan estratégico de Dios, Él consideró que había llegado el momento en que Pablo o Saulo debía recorrer el mundo anunciando el evangelio y edificando iglesias en todo el imperio romano. Eso era. Pablo y Bernabé, entre predicando el evangelio y que el Espíritu de Dios les respaldaba con sumando creyentes, también había oposición, eso lo vimos. Desde Iconio a Listra y después pasaron a Derbe. En Iconio hubo muchos que creyeron al Señor, que a su palabra, al Evangelio. Y mire, encontré este mapa que se ve con mayor claridad el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. El color morado, vamos a ver si me resulta, no. Bueno, pero ustedes ven que ellos partieron desde Antioquía, eso lo vimos en Hechos 13, 1 al 3, que fue la preparación del viaje.
Después pasaron se fueron navegando Seleucia, Perga, llegaron a Antioquía de Pisidia y de ahí se fueron el color verde arriba a Iconio. En Iconio, no sé si ustedes se recuerdan, pero por el éxito que tuvieron en la predicación, se levantó los que no eran creyentes y se aliaron con las autoridades y trataron de apedrear a Pablo. Pero el Señor, el Espíritu de Dios se movió y fueron alertados, entonces llegaron a Listra, que está el color celeste arriba. En Listra pasó que el Señor se glorificó con señales, con prodigios, con milagros, y Dios obró el Espíritu Santo a través de Pablo y hubo una sanidad de un hombre cojo de nacimiento, y esto provocó un alboroto en el pueblo, tanto que ellos pensaban de que eran sus dioses que se habían humanado. Y es así que quisieron hacer sacrificio. Pero por más que ellos explicaban que lo que había sucedido era por el poder del Dios vivo, real, pero no fueron escuchados y tuvieron que salir de ahí, pero se unieron también los que venían de Iconio y de Antioquía, se pusieron de acuerdo y tuvieron incidencia en la multitud para que apedrearan a Pablo. Y tal fue la forma en la violencia que ellos ejercieron, que pensaron de que había muerto y lo sacaron fuera de la ciudad. Pero pasó de que los discípulos, los apóstoles y los que estaban, los hermanos, rodearon el cuerpo de Pablo, pero no para mirar como cuando hay un accidente y todo el mundo rodea, no, sino que estoy segura que fue para orar al Señor. Y fue que Pablo se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente siguieron su camino. Y es así que pasaron por diferentes ciudades y hubo respaldo del Señor, se glorificó en ello y hicieron, después fueron a supervisar, cuando de regreso de donde habían sido enviados, ellos fueron y supervisaron la obra del Señor y se regocijaron porque alentaron a los que estaban allí y el Señor se glorificó. Ahora pasamos a lo que es la lección de hoy. ¿Usted se acordaba de esto? ¿Sí? Ya. Qué bueno. ¿Qué onda? A ver, capaz que sea mi dedo. ¿Sabe usted? Allá lo van a hacer. Bueno, sigamos. Entramos a la lección de hoy del capítulo 15, dice defendiendo la verdad. Vamos a ver, del versículo 1 al 5, el conflicto. Del versículo 6 al 18, hubo a raíz de ese conflicto un concilio. Y del 19 al 35
vamos a ver los acuerdos que se tomaron en ese concilio. Conflicto. El conflicto, vamos a ver aquí, vamos a dar lectura, dice del 1 al 5. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar este acuerdo, esta cuestión, este tema. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Entonces vemos que el conflicto era que los creyentes gentiles estaban siendo enseñados que debían circuncidarse y guardar el rito de Moisés, porque de lo contrario, según ellos, no podían ser salvos. Lo más trascendente de esta imposición en realidad no es tanto el rito, más o menos, sino que esta falsa enseñanza invalidaba la obra de expiación de Jesucristo. Eso es lo terrible. Quien tomó nuestro pecado, pagó la deuda, murió crucificado, quien tomó todo, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos y que hoy vive. Esa es nuestra fe. Eso es lo que muchos fueron testigos y que nosotros en nuestra vida también lo somos. Porque Cristo vive en usted. Amén. Entonces, ¿quiénes provocaron el conflicto según la lectura? Según la lectura, a ver, ¿no? Ahí. Falsos maestros que venían de Judea enseñando a los hermanos tal herejía, porque es una herejía. El desconocer la obra redentora, la obra de remisión que el Señor pagó por nuestra vida. Entonces, la próxima, por favor. Vamos a ver las características de maestros falsos versus con llamado. No son enviados. En el versículo 24, acá lo podemos comprobar, porque la palabra de Dios es la que siempre da respuesta a nuestras inquietudes. Y dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley.
Entonces, estos personajes no son enviados. El maestro o cualquier sea el nombre de un hijo de Dios que va a otro lugar es enviado. Y eso está ahí tengo cita bíblica en Hechos 1:8, cuando dijo, y me seréis testigos. El Señor mismo envió. En Juan 20, 21 y 22. Y los que no son enviados, acabamos de leer, ¿cierto? Los que no son enviados niegan a Jesús. En primera de Juan 2, 22 y 23, en Hebreos 13, 9. Son muchas las citas, por eso solo las voy a nombrar, pero ustedes después las pueden buscar cuando se suba la clase. Ellos son amadores de sí mismos, hacen usufructo y como mi hermano, el maestro anterior decía en una clase, que toman la piocha, no, era otro nombre, de que le correspondía al Señor la gloria, pero ellos ¿se la qué? Claro, eso. Ellos toman la vana gloria. La palabra lo dice, es una gloria vana ante el Señor, porque es Dios a quien se humilla, ante Él exalta, a quien quiere, como quiere y cuando quiere, porque no es usted, no soy yo, no fue Pablo, no fue Bernabé, sino que fue Jesucristo, el Espíritu Santo, es el que toma, el que hace según la necesidad, usa del que está, que Él conoce los corazones y sabe que hay un alma necesitada, el Señor usa, ¿cierto? El sentido de Dios siempre es la unidad. Y ahí tenemos versículos bíblicos que dicen en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hay una responsabilidad en usted, en cada uno de nosotros, según el texto que está a su derecha. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. ¿Cómo usted puede probar? Aquí tenemos la escritura, ¿cierto? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En primera de Juan 4:1. Seguimos. ¿Qué hizo Pablo según el versículo 2 y 3? Vamos a volver a leer. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Dos cosas. Esto se llama, el defender la fe se llama apología, ¿ya? ¿Y qué trajo todo esto? Una discusión, un tener que defender la fe. Y hoy, usted y yo, en este mundo en que estamos viviendo, tenemos que tener convicción de fe y defender
Cuando es necesario, el Señor no nos manda a contender, pero sí a defender nuestra fe, estar firmes en la roca que es Cristo, como Pablo y Bernabé. Ellos discutieron fuertemente defendiendo que Jesucristo es suficiente. ¿Lo cree usted? Amén. Único Salvador. Es por gracia, no por obras. Se dispuso entonces que fueran a Jerusalén, porque las cosas hay que cortarlas de raíz, desde el principio, porque la palabra del Señor dice que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Entonces, cuando pasan estas cosas, porque van a pasar, si pasaron antes, el Señor ha dejado establecido para que no nos sorprendamos, sino estas cosas pasan, falsos maestros, falsos, el enemigo se mete, porque esa es la labor de él, dividir, destruir, pero la labor del Señor, como antes veíamos, era la dirección de él es unidad en el cuerpo, como somos cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y dice, y como ellos fueron enviados, no como estos otros personajes que llegan y parten. Ellos se mandan solo, van de lugar en lugar llevando estas malas prácticas según su sentir, pero no según el Espíritu Santo no los respalda, porque cuando respalda el Espíritu Santo siempre es para sumar, para traer paz, no división. Entonces, ellos pasaron a Fenicia y Samaria para defender la verdad. No fueron para otra cosa, fueron a defender la verdad. ¿Y qué pasó? Dice que ellos se gozaron. ¿Por qué? Porque contaron los creyentes y no eran menos de los que cuando ellos pasaron, sino que eran más. Y es así que entonces ellos dejaron claro el verdadero evangelio. Los hermanos los recibieron con gran gozo, contando cuán grandes cosas había hecho por medio de ellos. La iglesia hoy, como decíamos, como en este tiempo tiene el deber de defender la fe, que Jesucristo, que es el único Señor y Salvador. No hay otro poder. Si a usted le cuentan, son cuentos, pero esta es la verdad. Esto trajo una confrontación. ¿Cuál era? Uno decían de que la salvación era por obras, que era la circuncisión que ellos estaban imponiendo y que también cumplieran la ley. La salvación por gracia, ¿qué es? ¿Es recibir un regalo merecido? No, inmerecido. Ninguno de nosotros merece este gran regalo, pero le plació al Señor que a usted, a mí, a toda la iglesia lavada y redimida por la sangre de Cristo, nos dio este regalo. La salvación por obra, como antes decíamos, invalida el sacrificio de Cristo. Qué terrible, ¿eh? Yo solo imagino el pago que van a tener si no se arrepienten. En Efesios 2, 8 y 9, como leíamos, el texto clave, la salvación es un regalo gratuito que recibimos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, quien
Dios, como Jesucristo mira el corazón, sabe, como a Cornelio, ¿cierto? Que era un hombre necesitado y buscador, pero faltaba reconocerle. Y esto significa que la salvación no es algo que podamos ganar a través de nuestros propios méritos. Aquí no corre las habilidades que el Señor le plació dar. El que canta, no sé, pues, el que barre, el que está en la puerta, el que predica. Eso el Señor se lo ha dado. Él le pertenece a Él. No podemos comprarlo ni ganarlo, sino que es un regalo de gracia que Dios nos ofrece gratuitamente. Esta gracia se ofrece a todos, a todos. Él no hace acepción de persona, independiente de nuestra raza, nuestra condición social, educativa, lo que sea, es para todos, porque Él, ¿a qué vino? A buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, la etnia, la condición, como decía, social o el desempeño que usted pueda hacer en su trabajo, tal vez usted sea muy exitoso, pero si no ese éxito, ¿saben lo que significa la palabra éxito? Nosotros le damos una connotación como el tipo que triunfa y que va de triunfo en triunfo, pero es una palabra anglosajona, ¿ya? Que usted ha visto en el metro, por ejemplo, que dice salida, pero a la vez dice exit, que es salida en inglés. Éxito realmente significa cuántas veces usted y yo tenemos la capacidad de buscar una salida ante el problema. Y esa capacidad a usted, a mí, a todos, el Señor nos la ha dado a través de lo que dice en Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos ¿en quién? En el poder del Señor. Y nos manda después a ponernos, a vestirnos con la armadura para dar la guerra y poder salir adelante de las situaciones que Él permite con propósito para nuestras vidas. Entonces no tenemos nada que hacer para ganar la salvación, nada en el sentido que estamos hablando, porque la acción tiene una consecuencia. Cualquier cosa que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Si usted, si yo somos verdaderos hijos de Dios, entonces la consecuencia van a ser obras buenas, ¿cierto? Claro, nacemos de nuevo, por lo tanto, nuevas son todas las cosas y día a día, esto no es así, ya recibí al Señor y me quedo quieto. No, es una lucha, por eso la armadura, para luchar a cada instante, porque estamos en este cuerpo, ¿cierto? En esta carne que nos lleva, pero si el espíritu, la vida espiritual crece en nosotros, va a dominar a esta carne. Eso lo recibimos por misericordia y el amor de Dios. Entonces, del 4 al 6, ¿qué dice? Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Todas las cosas que le sucedieron. Pero ¿sabe usted? Ya. ¿Sabe usted de que todas las cosas que ellos contaron fueron
todo lo que hizo el Espíritu Santo a través de ellos para la salvación de las almas, para la predicación del Evangelio fuera respaldada. No contaron, ay, fíjese que fui apedreado, que me dolió aquí, que me dolió allá. No. El Señor nos manda y dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Por qué? Porque también nos advirtió, en este mundo tendréis aflicciones, más, sí, mas no temáis, porque yo, dice el Señor, vencí al mundo y estando en el Señor somos más que vencedores en el Señor. Pero para decir eso, Pablo tuvo que pasar hambre, desnudez, fue azotado, fue encarcelado y pasando todas aquellas cosas, él pudo decir, soy más que vencedor en Cristo, ¿cierto? Entonces, todas las cosas, ¿sabes que todas las cosas? Tuve una experiencia ayer, no la voy a contar porque es para mí, solo decirle que doy gracias al Señor porque a veces a través de la persona que uno menos piensa, el Señor le enseña a uno. Por eso dice, si a un niño pones, a él escuchar. Si el Señor pone a ese niño, debemos escucharlo. Y Dios toma medios para hablarle a uno, para ir avanzando, para decir, no estás bien así, avanza, ¿cierto? El Señor es bueno y misericordioso. Entonces, pasamos a la próxima, estableciendo pilares doctrinales para la salvación. Este conflicto trajo como consecuencia que se reunieran, como leímos recién hace poco, ellos, Pablo, Bernabé y hermanos, porque es importante los testigos. Si hubiesen ido solo 2, no era suficiente, sino que iba una comitiva respaldando. Ahora veamos, ¿qué es un concilio y cuál es su finalidad? Concilio, latín concilium, es una asamblea, reuniones eclesiásticas bajo autoridad jerárquica para la discusión y decisión de asuntos relacionados a la fe, la moral y la disciplina. Leía un comentario de que se reconocen como 7 concilios. Yo no sé si la verdad es que no, de repente cuando veo algo en YouTube, lo pongo en la balanza porque no tuve un libro como para cerciorarme de eso. Pero según dicen que fueron 3 más importantes y entre ellos está este concilio de Jerusalén. Sí, de mucho. Por eso no estoy tan segura. Bueno, del 7 al 11. Pedro, aquí leamos el 7 para que ustedes... voy a leer del 4 un poquito para entrar.
Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer de este asunto. Concilio, asamblea. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Eso está en Hechos 10, 1 al 43. Entonces, cuando tuvo esta visión del lienzo, ¿se recuerdan ustedes de ese capítulo que ya pasamos? Que vio una visión, el lienzo, que no se trataba de comida, sino que del cumplimiento de la palabra del Señor. Y dice él, claro, no llames inmundos lo que yo he limpiado. No entendía él, solo obedeció y se pudo concretar lo que Dios había mandado a él, y en paralelo estaba tratando con Cornelio, ¿cierto? Mandó Cornelio una comitiva, fue Pedro y les dijo: bueno, ¿para qué me traen? Dime. Y al relatar Cornelio esto, entonces pudo comprender y dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y les predicó el evangelio y fueron muchos los que creyeron y fueron, porque Cornelio no lo esperaba solo, sino su familia y muchos. Y descendió el Espíritu Santo y hablaban en lengua. Los acompañantes se extrañaron. ¿Cómo? Porque Pedro juzgaba: ¿cómo yo voy a entrar a la casa? Porque ellos llamaban con tal desprecio inmundos, perros incluso les decían. Y tal vez todavía no lo sé. Y es así que fueron además bautizados, porque no había nada que se lo impidiese, porque el mismo espíritu que fue con ellos, con los judíos, también ahora se estaba abriendo con Pedro el tiempo del cumplimiento de la palabra del Señor, que iba a ser un solo pueblo, y por eso usted y yo estamos acá. No por otra cosa, sino porque Dios lo decretó desde el principio para que usted y yo hoy, en su omnipresencia, en su omnisciencia, Él sabía que usted iba a estar aquí, que íbamos a estar reunidos escuchando su palabra. Alabamos al Señor por ello. El versículo 10 y 11 dice: el 10, es muy importante esto. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ciertamente así es. Les encaró que ninguno cumplió la ley. Ellos, porque, ¿cómo les dijo el Señor? Sepulcro flanqueado. ¿Por qué? Porque el Señor ve nuestro corazón. Él conoce, Él sabe el por qué estaban en ese lugar o por qué estamos aquí. Y dice: no tenían moral para exigir lo que ellos no pudieron cumplir. ¿Cómo exigir
Si primero tiene que empezar por uno. Esta es una enseñanza, ¿cierto? Hemos aprendido hasta aquí que van a haber dificultades, que podemos sobrepasarlas con voluntad. Y dice, respecto a la ley muestra que el hombre es insuficiente, que no tiene la capacidad de alcanzar por sí mismo la salvación. El versículo 12. Ante esto, ¿qué hizo la multitud? Cayó y escucharon a Bernabé y Pablo. Entonces, el 12 dice, entonces toda la multitud, cayó y, a ver, es que estoy viendo si lo puse un error de escritura. Ay, qué vergüenza. Pero después lo voy a corregir. Dice, cayó de silenciar, se silenció, no de que porque ese cayó es de, que me caí. No, es con L, ¿ya? Y dice, señales, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. El 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. También en clase pasada vimos esto. ¿Qué Jacobo era esto? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué Jacob? Porque hay varios Jacob. Jacobo, hijo de Alfeo, hijo de Zebedeo. Y este es el hermano de Jesús. Amén, hermanita Mora. Sí. Y escucharon a Bernabé y Pablo. ¿Qué hicieron Bernabé y Pablo? Glorificaron a Dios. Eso es lo que siempre debemos hacer en toda circunstancia. También una clase fue que toda la muerte de Jacob, todo lo que sucede siempre es para glorificar al Señor. Amén, amén. ¿Qué contaban? Lo que por medio de ellos Dios hizo con los gentiles en su primer viaje misionero, en todas aquellas ciudades, confirmando y dando testimonio de ellos. ¿De quién? De los gentiles. La gracia de Dios fluyó sin la ley de Moisés, sin la circuncisión. Él hizo, ¿quién? El Espíritu Santo, grandes señales y maravillas entre ellos. Versículo 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, escuchen ahí, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Qué nombre? Jesucristo. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Se refiere a Amós 9, 11 y 12. Y dice así, si es que todavía tengo. Dice 9, 11. Dice aquí, mire, recién leímos
Y esto es lo grandioso. Dice, después de esto, y aquí en Amós dice, en aquel día. ¿Por qué? Porque todavía no se cumplía, ¿cierto? Y dice, después de esto, aquí dice, en aquel día, en el futuro, cuando Dios tenía, porque Él es dueño de los tiempos, el tiempo Cairo es del Señor. Y dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. A todas las naciones Él vino entonces a salvar al mundo perdido. Nadie puede decir que el Señor, cuando le ha buscado, no ha estado presto para entrar. Y dice que Él cenará con aquel que le busca, que abre su corazón y estarán. Cenar es darnos alimento, el alimento espiritual, que tenemos que buscarlo. ¿Usted cuántas veces se alimenta? Mínimo, ¿cierto? Que lo haga 2. Y si no puede 2 por tiempo, también 1. El Señor conoce si usted tiene tiempo o no, pero que no sea una excusa, porque la palabra del Señor Jesucristo dijo antes de partir que tu palabra los santifica. ¿Y qué quiere el Señor? Un pueblo santo, un pueblo santificado por su palabra. Este es el alimento espiritual, el que nos va a dar la fortaleza en el cual podemos nosotros sustentarnos en esta vida. Nunca nos dejará. Entonces, del 19 al 20, vemos. Por lo cual, yo juzgo. ¿Quién dice esto? ¿Quién estaba hablando? El hermano Jacob. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. ¿Por qué? Porque los gentiles, ¿cuál fue, digamos, lo que se zanjó en ese concilio, en esa asamblea? Que no se moleste a los gentiles que se convierten a Dios, ¿respecto a qué? A la ley de Moisés. ¿Y qué pedían? Y la circuncidarse. Si no, aquí viene lo que se les impone realmente, lo que tiene valor. Sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos. No olviden que los paganos eran un pueblo que adoraba a dioses, que incluso creían de que Pablo era Mercurio y que Bernabé era Júpiter, y por eso querían ellos hacerle sacrificio. Y dice que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación, porque ellos tenían orgías en los templos, ¿cierto? Y de ahogado y de sangre. Eso está en Éxodo 34, 15, 17, Levítico 18, 6 al 23 y Levítico 17, 10 al 16. ¿Y qué dice? Los gentiles, por amor a
sus hermanos judíos, se les pidió dejaran la idolatría, que como decíamos adoraban a dioses, que solo el Señor, a Él, a Dios te inclinarás, no a otros. Y dice la inmoralidad sexual, lo que hablábamos, porque practicaban orgías, y del sacrificio a sus dioses, que después de sacrificado iban y vendían la carne y comían. Entonces, por amor a los gentiles, que no pusieran carga de lo que ellos pedían, pero también debían tener concesión con sus hermanos judíos. En el sentido de que no, exacto, ni sangre, porque la sangre es vida. Ese es el tema. Entonces, del 22 al 29. ¿Qué hora es? No veo de aquí. Dice, ¿cuánto? Ya. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a quien mandaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Eso es un saludo. Sigamos, por cuanto hemos oído que algunos, lo que leímos al principio, que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardados la ley. Entonces, llegados los enviados a Antioquía, reunieron a la iglesia para entregar la carta, lo que produjo gran alegría al ser leída, siendo consolado, porque no es fácil, pues, hermano, es una operación a sangre fría. Entonces, obviamente estaban contentos de que ese dolor iba a pasar. Y Judas y Silas, como profetas, se quedaron un tiempo, dieron palabras de consuelo y confirmaron a los hermanos, pasando un buen tiempo con ellos. Luego les despidieron en paz, siempre cuando Dios envía, cuando es de Dios, hay paz, para volver a quienes les enviaron. Pero a Silas le pareció bien el quedarse allí. En cuanto a Pablo y Bernabé, se quedaron en Antioquía enseñando y predicando el evangelio. La próxima. Entonces, la columna de la iglesia es solo escritura. No necesitamos el libro ni de Smith, ni de la White, ni la de etcétera. No, solo escritura es suficiente, inerrante. Eso está, que todos conocemos, en 2 de Timoteo 3:16, que Pablo le estaba recomendando a su hijo espiritual Timoteo. Y el fundamento es solo fe, no hay nada que hacer, o sea, entre comillas, porque Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Pero ya vimos también en clases pasadas eso, que el llegar a Cristo, Él nos hace nueva criatura, como dijimos, y eso va a tener una consecuencia de que vamos a hacer buenas obras. Y que se va a demostrar que va a haber un cambio, que vamos a marcar diferencia. Entonces dice Jesucristo, al darse como ofrenda por nuestros pecados, siendo Él santo, justo, inocente,
Cristo fue la realidad de la ofrenda del sacrificio expiatorio, es decir, la propiciación que es la ira de Dios, ¿cierto? Por nuestros pecados que realmente satisfizo las demandas de Dios. En Levítico 17:11 y en Primera de Crónicas 6:49. Respecto a la redención es la liberación que el hombre recibe al ser eximido de la culpa del pecado y de la maldición que recayó sobre él por causa del juicio de Dios, debido a que Cristo pagó la deuda que tenía el hombre ante Dios y recibió su castigo para quitar la maldición de la ley que recaía sobre el hombre. Cristo nos redimió de maldición de la ley, hecho por nosotros el maldición. En Gálatas 3:13, y vamos a la próxima. Nosotros tenemos que permanecer. Una cosa es creer, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero dice que el que no permanece no podrá entrar al reino de los cielos. Hay que permanecer. En Mateo 7, 24, 25 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Tenemos nosotros, usted sabe a lo que me refiero, aquella torre. Eso es lo que pasa en la vida espiritual. Viene la lluvia y la magnificencia del hombre, cero. Chao, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo? Gente con estudio, pero la ambición del dinero y que te doy tanto y tú me das el pase, ¿sí o no? Así es este mundo. Primera de Corintios 15, 58, por tanto, que estemos edificando en la roca que es Cristo. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sin embargo, si no estoy en comunión con el Señor, todo lo que pueda hacer, de nada vale. Señor, Señor, nosotros hicimos esto, aquello. ¿Qué le dice el Señor? No os conozco, obradores de maldad. Tenga misericordia el Señor. Por tanto, en Mateo 7, 24, 27, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca cayendo. Lo que leímos, crecieron los ríos, soplaron. Un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, lo siento. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Qué pena, que tenga misericordia el Señor. Sí, porque el hombre ha tomado territorio que no le corresponde. Los cerros ahí ponen en las casas, están pero casi colgados y después, y además la basura y todo lo que si el hombre destruye, busca su propia destrucción. Conclusión, que debemos defender nuestra fe con convicción que se van a presentar problemas. También nos enseña esta palabra dentro de la iglesia, que debemos siempre tener voluntad de solución ante la dificultad, considerando que somos un cuerpo en Cristo, que es nuestra responsabilidad verificar a los falsos maestros con la Escritura, que nos advierte de los peligros.
Nadie puede decir, oh, ¿cierto? Entonces, esta es la enseñanza del Señor en el día de hoy. Permita al Señor que podamos ser hacedores de su palabra, tener en cuenta lo que el Señor nos manda. Incline usted su rostro, después vamos a pasar la ofrenda. Amado Dios Todopoderoso, cuántas gracias, Señor, te damos por esta gran misericordia, Señor, que usted nos habla siempre, Señor, de todo lo que nos puede suceder y cómo debemos responder, Señor amado. Ayúdenos a hacer, Señor, a siempre actuar con su sabiduría, no con nuestro pensamiento, sino que siempre, Señor, como su palabra nos manda, que sea siempre usted, que todo sea para glorificar su nombre, Señor de los cielos. Permita, Señor amado, que nunca tengamos la tentación, Señor, de tomar, Señor, su gloria, porque, Señor, aquel ángel lo quiso hacer y está en condenación. No queremos ser condenados, sino queremos ser salvos por usted, llegar a la meta y poder verle un día cara a cara. Señor, gracias por su misericordia, por su gran amor. Ayúdenos a estar siempre, Señor, en comunión con usted, en oración, en búsqueda, en su palabra, orando, Señor, los unos por los otros, orando, Señor, por aquellos que están dando su vida por usted. Señor del cielo, ayúdenos a no acomodarnos, Señor, sino que en este tiempo ser diligente. Se lo pedimos y rogamos en el gran amor de Jesucristo, que es el Señor y su Espíritu Santo el que nos redarguye. Señor amado, que su misericordia nunca falte en nuestra vida. Se lo pedimos en aquel nombre que es por sobre todo nombre, aquel que tiene el poder y la autoridad sobre todo potestad, sobre todo señorío, sobre toda autoridad, sobre todo nombre, no solo que se nombre en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pasaremos la ofrenda. Varones, varón. Amén, oramos delante del Señor. Señor, Padre, bendiga estas ofrendas, Señor. Bendice a mis hermanos que van a ofrendar también, Señor. Sigamos multiplicándoles, Señor, en sus hogares, Señor, en sus trabajos, Señor. Guárdales, Señor. Padre, le pedimos una bendición sobre esta ofrenda, Señor, y sobre mi hermano. En el nombre de Jesús. Amén.